Dice Freud, está regulado, dice él, por el afán de evitar la acumulación de excitación y mantenerse carente de excitación. Es decir, el aparato anímico, tal como nos lo presenta Freud en su forma más básica, responde a lo que les decía hoy día al comienzo de la clase, que es lo que Freud llama el principio del placer. Es por esta razón que está hecho como arco reflejo. Es decir, toda percepción, en la medida en que pueda aumentar la tensión psíquica, debe poder ser descargada por vía motora. Toda excitación que ingresa del exterior al aparato anímico tiene que poder ser descargado inmediatamente por vía motora, porque todo aumento, toda acumulación de la excitación produce displacer. Por lo tanto, el esquema reflejo que está a la base del aparato anímico responde a esta ley, ¿no? Y responde a lo que Freud va a llamar principio del placer. ¿Qué es el principio del placer? Lo vamos a volver a ver cuando veamos 3 ensayos, lo vamos a volver a ver cuando veamos Introducción al Narcisismo, y lo vamos a volver a ver cuando veamos un texto de Freud que se llama Más allá del principio del placer. El principio del placer implica el aumento de tensión psíquica no susceptible de descarga. ¿Qué es descarga? Descarga por vía motora. ¿Sí? Aquello que se acumula como tensión es displacentero. Por esa razón, el placer no tiene un valor en sí mismo, sino que el placer es un valor diferencial. El valor está en la descarga. El placer está en el cese del aumento de excitación y no en un elemento cualitativamente determinable como placentero. Por eso que, lo vamos a ver paradójicamente, el placer, lo que quiere o lo que busca el placer es que el placer termine. Porque todo placer retenido y sostenido es displacentero. Entonces, teniendo esto en consideración, Freud se va a preguntar por qué el inconsciente no puede ofrecer otra cosa más que la fuerza pulsionante para el cumplimiento de deseo. Perdón, que la fuerza pulsionante para un cumplimiento de deseo. Es decir, del inconsciente no viene nada más que esa fuerza pulsionante. Recuerden, ¿no es cierto?, que lo que está puesto en juego en todo sueño es un deseo, es el cumplimiento de un deseo. Sí. ¿Por qué sostener un deseo sería displacer? O sea, sostener la pulsión del deseo sería displacentero. Freud dice, todo aquello que ingresa como excitación al aparato, porque el aparato solamente responde cuando es excitado por la vía perceptiva o por la vía sensorial. Ahí está el esquema reflejo. Por lo tanto, aquello que entra tiene que salir inmediatamente, porque aquello que entra y se acumula produce displacer, porque aumenta la tensión psíquica. ¿Sí? Todo aumento de tensión psíquica es displacentero, partiendo de la base de que hay una especie de equilibrio. El aparato anímico se pone en marcha por un desequilibrio. Eso produce displacer. Y el displacer, ¿no?, debe ser evacuado por vía motora para que retorne el placer con una suerte de equilibrio. Pues dice, eso es un equilibrio biológico, homeostático si tú quieres, ¿no? La homeostasis lo que dice es que hay un equilibrio, como dicen los biólogos, dinámico, ¿no? Porque solamente el aparato se puede mover cuando es desequilibrado, ¿sí? Entonces, ¿placer sería estar autorregulado? El placer implica, ¿no?, la baja de la tensión psíquica luego de que ha aumentado. Ah, entonces el placer no sería... El placer implica la descarga. ¿Sería la descarga de cuando ya se aumentó? Sí. Y por eso que son valores diferenciales. Vale. Por eso que Freud no está hablando de una especie como de hedonismo, ¿no?, donde la sexualidad ligada al placer es que la gente corra pilucha por los cerros. No es eso, ¿no? El deseo, dice Freud, se explica a partir
de las características mismas del aparato psíquico. Es decir, si todo sueño es un cumplimiento de deseo, si todo sueño ha sido puesto en marcha por un deseo y es el cumplimiento de un deseo, tenemos que entender que es un deseo. Y el deseo está ligado a las características del aparato. El aparato lo que busca, como les decía, es mantenerse exento de estímulos, descargando por la vía motora aquello que llega por la vía sensitiva o sensorial. ¿Sí? Pero Freud dice, hay necesidades, dice él, hay excitaciones que llegan al aparato que no pueden ser descargadas inmediatamente. Es lo que Freud llama las grandes necesidades, el apremio de la vida. Porque Freud está pensando que el aparato psíquico se conforma a partir de un individuo que no puede sobrevivir por sí mismo. Un niño que tiene hambre no puede alimentarse a sí mismo. ¿Se entiende? Si ustedes tienen hijos o han visto niños muy pequeños, los niños tampoco se duermen automáticamente. Que es la cuestión más incomprensible y para uno como padre más enervante. Que tiene al lado un engendro que llora porque está muerto de sueño y no se duerme. Y llora porque tiene sueño. ¡Ah! Grita. Y uno dice, pero ¿por qué no te duermes? ¿Por qué no? Porque no puede consigo mismo. Por lo tanto, hay excitaciones que no se pueden liberar ni descargar de forma individual, porque éste no puede sobrevivir por su cuenta. Un niño recién nacido ni siquiera se puede llevar la mano a la boca de forma voluntaria, ¿se entiende? Por eso cuando ustedes le hacen cosquillas en el pie a una guagua, hacen así. No mueve el pie, es así, ¿no? Porque todavía está fragmentado neurológicamente, no tiene una unidad con su propio cuerpo. Por lo tanto, Freud dice, ante ese apremio de la vida, ante las grandes necesidades, hay una alteración interna. Freud dice, es la expresión emocional. La expresión emocional es un gesto motor, pero que no hace que la exigencia termine, ¿no? Es decir, el niño llora y no por llorar come. Cuando llora para poder alimentarse, ¿qué tiene que pasar? Sí. ¿Cómo? Tienen que venir alguien a darle Tienen comida, que darle de hacer comer. la necesidad. Tienen que darle de comer, ¿no? Es decir, hay algo del aparato que no puede valerse por sí mismo, ¿no? Y en ese punto, dice Freud, se inaugura la vida psíquica de un sujeto a partir de la asociación entre la excitación que deja una huella anémica y la imagen de la saciedad de la necesidad. Freud dice, eso es lo que se llama vivencia de satisfacción. La vivencia de satisfacción es la aparición de una percepción a partir de una excitación proveniente de la necesidad. ¿Sí? Sí. Entonces, eso dejaría una huella anémica que haría que el individuo entienda que todo lo que satisface la necesidad vuelve a pasar por ahí. ¿Sí? Pero lo que hay que entender es esto. Es el auxilio externo el que entiende que eso es hambre. No es alguien que agarra un palo y le empieza a hacer así. Está sonando. Nadie dice que un niño sueña. Alguien dice que un niño llora. Y cuando alguien hace la distinción entre sonar y llorar, es porque tiene sentido. ¿Sí? Por lo tanto, dice Freud, hay acá una distinción fundamental. Hay excitaciones permanentes y otras momentáneas. Hay excitaciones mediante las cuales yo me las puedo sacudir por vía motora y aquellas que persisten a pesar de patalear, de llorar, etc. ¿Entienden? ¿Sí? Ese auxilio externo, dice Freud, es lo que produce la vivencia de satisfacción. La vivencia de satisfacción es la aparición de una percepción ligada a una huella anémica de la necesidad. Por lo tanto, el aparato anímico lo que tiene
asociado, es una huella anémica con una imagen némica, un recuerdo con una percepción. Por lo tanto, cuando surge de nuevo la excitación, se quiere volver a investir la imagen de recuerdo. ¿Sí? Cuando vuelve a aparecer la excitación, se quiere volver a investir la imagen ligada al recuerdo. Es decir, Freud dice, no es alimentarse por alimentarse, es esa forma de alimentación, es esa imagen en particular. ¿Sí? Se quiere restablecer, por lo tanto, la situación primera. Y por eso dice Freud que hay un movimiento regrediente. El movimiento regrediente es el movimiento de intentar restablecer la situación primera, la asociación entre una huella anémica ligada a la excitación proveniente de la necesidad y una imagen ligada a la nutrición. Es la huella anémica y una imagen lo que se trata de restablecer. ¿Sí? Porque eso estaría al comienzo en la fundación del aparato anímico. ¿Sí? ¿Qué es un deseo? Dice Freud, es una moción de restablecimiento de la satisfacción. Y ahí tienen todo el problema económico, es la satisfacción. Que es distinto, ¿no?, a la pura percepción de una imagen. Es la imagen ligada a la huella anémica, lo que se quiere restablecer es una satisfacción. El deseo, por lo tanto, dice Freud, es esa intención, esa moción de restablecimiento de la satisfacción. Y el cumplimiento del deseo, la reaparición de la percepción. Al comienzo, dice Freud, todo desear terminaba en un alucinar. Freud dice, ese es el camino más corto, dice. Es el camino de la identidad perceptiva, es el camino regrediente. Freud dice, para que el aparato pueda sobrevivir, tiene que limitar esa regresión e ir a buscar aquello que satisface hacia el mundo. Es decir, no puede solamente regresar hacia la imagen némica ligada a la satisfacción, porque si no, no se alimenta. ¿Entiendes? Si alucina la alimentación, no se alimenta. Solamente regresa a la alucinación. Para que pueda sobrevivir, tiene que hacer que esa excitación sea reconducida hacia el mundo. Es decir, no sea solamente un camino regrediente, dice Freud, corto, sino un camino progrediente, más largo. Tiene que hacer circular esa excitación, llevarla hacia el mundo. ¿No? Porque por la vía de la pura alucinación, ¿no?, ese sujeto no se alimenta. Es decir, vuelve la necesidad, se inviste la imagen ligada a la necesidad, pero la necesidad continúa. Como la necesidad continúa, hay un apremio. Y ese apremio lo que hace es que el aparato se complejice. Y complejizándose, hace que ese retorno se limite y tenga que ir por el camino progrediente, ¿no?, hacia el mundo. Lo que Freud llama, ¿no es cierto?, un rodeo para la satisfacción de la necesidad. El deseo, por lo tanto, es la moción de restablecimiento de la satisfacción. El cumplimiento de deseo es la reaparición de la percepción, pero ese cumplimiento de deseo no se puede hacer por la vía regrediente, que es más corta, que es solamente de la necesidad a la imagen. El cumplimiento de deseo va a tener que hacer un rodeo por el mundo, un rodeo por las cosas, un rodeo por los demás. Por lo tanto, el pensar, dice Freud, es el sustituto del deseo alucinatorio. Va a pasar de una identidad perceptiva, el puro camino regrediente de la necesidad a la imagen, a una identidad de pensamiento, es decir, pensar
para sustituir ese camino regrediente más breve. Entonces Freud dice, el aparato anímico se funda a partir de una vivencia de satisfacción, de esa asociación entre huella e imagen. Pero esa asociación entre huella e imagen no puede solamente producir el camino de regreso, tiene que también permitir el camino hacia el mundo, el camino del rodeo por el mundo. Por lo tanto, el cumplimiento de deseo como la reaparición de la percepción tiene que ser reemplazado en un punto, dice Freud, por el pensamiento. ¿No? Ya no solamente alucinar, sino pensar. ¿Qué es, si ustedes quieren, el mismo camino entre el camino regrediente de la formación del sueño y el camino progrediente del análisis? ¿Sí? Reemplazar ese cumplimiento de deseo más breve, ¿no?, por el camino progrediente del pensamiento. Es por eso, esta es la razón por la cual Freud dice, el inconsciente solamente entrega la fuerza pulsionante para el cumplimiento de deseo. Es decir, no entrega ningún contenido, no entrega ninguna cualidad, no entrega nada como tal, lo que entrega es la fuerza para que el sueño se forme, para que se cumpla el deseo. ¿Se entiende? Por lo tanto, el cumplimiento de deseo no es el cumplimiento del inconsciente, no es la aparición del inconsciente como tal, porque el inconsciente está empujando ese movimiento de cumplimiento. Ahora, ya. Traje esto simplemente para advertirles cómo es la prueba que ustedes van a tener la próxima semana. Que solamente es hasta lo que les acabo de decir. ¿Ya? Van a ser aproximadamente 30 preguntas iguales a esta, en el mismo estilo. ¿Ya? 30 preguntas que entra todo lo que ustedes ven en el sílabus. Todas las lecturas del sílabus, porque yo he ido clase por clase junto con el sílabus. Su compañera, por ejemplo, va leyendo de antemano y ella sabe que voy junto con el sílabus. Entonces, la primera unidad es fundamental que ustedes entiendan la discusión etiológica. Que entiendan lo que quiere decir etiología, porque la discusión que tiene Freud ahí es sobre la causa de la histeria. Y esa discusión etiológica él la tiene especialmente con dos autores, con Breuer y con Charcot. O, si ustedes quieren, en términos generales, con lo que él llama la escuela de Charcot. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con las hipótesis degenerativas, todo lo que tiene que ver con la noción de trauma, etc. Todo lo que tiene que ver con el surgimiento del campo clínico, ¿no?, ligado a la observación, ligado al examen, etc. Todo lo que recorrimos en las 3 primeras clases. ¿Ya? ¿Las 3 primeras? 2 primeras. 2 primeras. ¿Ya? Pero ustedes tienen que tener yo tengo, y yo entiendo, ¿no?, lo que sucede, porque si yo hiciera acá una encuesta, ¿quiénes de ustedes eligieron estar acá? Probablemente que ninguno haya elegido estar acá, que le tocó, ¿no? Que le tocó porque las otras secciones, que al parecer son estupendas, estaban llenas. ¿Sí? Estamos en lo mismo. Yo tampoco los elegí a ustedes. Ustedes no me eligieron a mí, yo a ustedes no los elegí. ¿Sí? Pero hay cuestiones que yo, lamentablemente, como la gente no toma los cursos conmigo, no los elige, porque tal vez yo podría pensar de que a ustedes les va mejor por el simple hecho de evitarme a mí. Entonces mejoran sus notas para nunca más tener un curso conmigo. Estupendo. Pero como yo no los vuelvo a ver, cuando yo pregunto en los cursos de más adelante, los cursos clínicos, ¿no?, si se acuerdan de tal, nadie se acuerda. Que es raro, porque son cosas que yo vi en mi curso. ¿Sí? La cuestión etiológica es una cuestión que ustedes no pueden olvidar nunca, porque es la discusión, la única discusión que hay que tener con el campo de la medicina, ¿no? Es decir, ustedes van a poder conversar con los médicos, con los psiquiatras el día de mañana sin ningún problema, porque en el campo descriptivo estamos en el mismo lugar. En el campo etiológico estamos en campos distintos.
Y esa es la discusión que tiene Freud con la medicina, y eso es lo que ustedes tienen que entender de esa primera unidad. La noción de trauma, la noción de síntoma, etc. Está ligada a la discusión etiológica que tiene Freud. ¿Sí? Y eso es el gran paraguas con el cual ustedes tienen que leer los textos y las clases y los PowerPoint de la primera unidad. La segunda unidad es lo que hemos visto acá en las últimas 4 clases. ¿Sí? Es decir, el sueño de la inyección a hilo. ¿Sí? Ejemplo paradigmático, tienen que leerlo, tienen que entenderlo, tienen que saber de qué se trata, toda la discusión metodológica que está puesta en juego ahí, que nosotros revisamos. La diferencia que hace Freud entre su propio método y los otros métodos, el método del simbolismo, el método del descifrado, etc. Luego, entender el rol y la función que cumple el olvido, la censura, etc. Y por último, entender cómo está hecho el aparato anímico. ¿Por qué Freud nos presenta el aparato anímico de la forma en que lo presenta? ¿No? Y por último, qué es el deseo, qué es el cumplimiento de deseo, etc. Temáticamente la cosa pasa por ahí. Temáticamente yo podría resumir los temas que ustedes tienen que estudiar en eso. ¿Sí? Es decir, ustedes, la primera parte, que es el campo teológico, ustedes pueden entender de qué se trata, y la segunda parte, ustedes pueden entender metodológica y conceptualmente de qué se trata la interpretación de los sueños. Metodológica y conceptualmente, porque hay conceptos y hay un método. ¿Sí? Sí. El olvido de los nombres propios al final no va a entrar en esta solemne. Yo creo que no va a entrar en ninguna solemne. Porque el olvido de los nombres propios yo preferí no verlo para quedarme hasta acá exclusivamente, porque además el olvido de los nombres propios es precisamente un ejemplo. Es un gran ejemplo de Freud, que Freud nos cuenta por qué él olvida el nombre Signorelli. Él va en un tren conversando con alguien, le quiere contar acerca de unos cuadros y se le olvida. Y de no se le olvida, hay 3 nombres que vuelven: Botticelli, Voltaire y Trafoi. Y Freud dice, ¿por qué vuelve eso y por qué esto desaparece? Es un ejemplo de la dinámica inconsciente y la función de la memoria. Como es exclusivamente un ejemplo, y es algo que yo veo después en cuarto, en clínica psicoanalítica, preferí no ocuparlo y quedarnos con los ejemplos que da Freud. Yo les recomiendo enormemente que ustedes vean los ejemplos que están en los PowerPoint, pero cuando uno lee el texto de Freud y lee el ejemplo que da Freud, uno entiende de lo que habla Freud, porque Freud nos da ejemplos. La interpretación de los sueños son 600 páginas de ejemplos. 600 páginas. Ya, si ustedes quieren ejemplos de cómo funciona esto, está lleno. ¿Sí? Yo les di algunos porque son los que Freud nos recuerda en estos capítulos. ¿Sí? Pero si ustedes leen los sueños, si entienden cómo funciona la interpretación freudiana, van a entender la conceptualidad freudiana. ¿Sí? Ahora, el tipo de pregunta que yo hago es el que ustedes pueden ver ahí. Dice lo siguiente, es una pregunta al aire, simplemente para que ustedes vean cómo son. La pregunta es la siguiente: según el sílabo de la asignatura, ¿cuáles son las unidades que serán evaluadas en la primera prueba solemne? ¿Sí? Marque las alternativas correctas. 1. Sexualidad y narcisismo. 2. Más allá del principio del placer. 3. Freud, el campo clínico de los fenómenos inconscientes. 4. Aparato psíquico y formaciones del inconsciente. ¿Sí? 3 y 4. ¿Sí? Sí. Y ustedes pueden ver ahí que la D es la 3 y 4. ¿Sí? Son 4 enunciados, 5 alternativas. ¿Por qué yo hago las pruebas así? Porque esto me permite saber que ustedes saben discriminar un enunciado verdadero de uno falso. Yo no hago a pesar de lo que se diga de mí, a pesar de lo que se habla de mi persona en los pasillos de esta escuela. Yo no hago trampa, no soy arbitrario, ni hago pruebas para reprobarlos. Yo hago pruebas así. Si usted sabe lo que es verdadero y lo que es falso, va a poder sacar además las preguntas que usted no conoce simplemente sacando los distractores.
¿A qué voy con eso? Que si ustedes saben que estas dos no son, si ustedes ya leyeron estas dos, ¿no? Y ven las alternativas, no es esa, no es esa, no es esa, no es esa. Ni siquiera tienen que leer las últimas dos para saber qué es la 3 y la 4. ¿Se entiende? Mis pruebas son así. Si ustedes las saben leer y simplemente saber descontar, sacar los distractores y ver cómo están hechas las alternativas, la van a poder responder. Esa es la razón por la cual, de nuevo, yo hago pruebas de este estilo. Porque hay preguntas que tal vez alguien no sepa de buenas a primeras, pero la puede sacar a partir de lo que se acuerda. Puede utilizar la prueba a su favor. ¿Sí? Esa es la razón por la cual, ¿no?, ustedes tienen que estudiar. No tienen que venir a descifrar mi mala intención. Yo no tengo ninguna mala intención en las pruebas que hago. Las pruebas que hago están hechas a partir de las clases y de los textos. Y de los énfasis que yo he hecho en las clases de los textos. Porque además no hay una bibliografía complementaria. Los mismos textos que ustedes van a leer son los textos que yo he leído con ustedes en voz alta. ¿Sí? Porque mis clases no son otra cosa que una lectura de los textos en voz alta. Pero, para poder responder la prueba, ustedes tienen que estudiar. ¿Freud es difícil? Claro. Claro que es difícil. Porque es contrario al sentido común. Todo lo que La interpretación de los sueños apunta principalmente a eso. Es contrario al sentido común. Una percepción no es una percepción. Una percepción está hecha de pensamientos. ¿Sí? Ese es el método freudiano. ¿Tienen que leer los textos más de una vez? Seguro. Yo los llevo leyendo un largo rato, los textos de Freud. Porque yo cada vez que vuelvo a hacer las clases, vuelvo a leer toda la bibliografía. Yo no le estoy hablando de lo que me acuerdo. Estoy hablando de lo que leí ayer. ¿Sí? Y llevo más o menos 20 años leyendo los textos. Los textos de Freud hay que leerlos más de una vez. Y esa es la riqueza del texto freudiano, que se presta a más de una lectura. Si yo les negara eso e hiciera de Freud una especie de juego de niño que se entiende con 3 clases, Freud no vale la pena de ninguno de nosotros. No vale la pena que nos gastemos el tiempo en leer Freud si ustedes lo entendieron todo con 4 clases. Porque implica una dificultad. Pero esa dificultad yo se las he mostrado de la forma más explícita que la puedo mostrar. Porque yo lo que me interesa es que ustedes vean la complejidad. No que la reduzcan, que la vean. Y si ustedes ven la complejidad y entienden la complejidad, es un favor para ustedes. Yo sé que ustedes no eligieron estar acá, pero las clases que yo les doy es como si yo lo hubiera elegido cada uno de ustedes para estar conmigo. Eso ténganlo en cuenta. Estudien, lean, compartan las lecturas. Si hay cosas que no se entienden, vuélvanlas a leer. ¿Sí? Vean los PowerPoint. Estudien junto con los PowerPoint. Y estudien. Si estudian y entienden cómo está hecha la prueba, no veo por qué tendrían que tener un mal resultado. No tendría por qué explicármelo. Después vamos a ver, seguro. ¿Sí? Próxima semana entonces la prueba es a la misma hora de las clases y les voy a enviar de aquí a la próxima semana, les voy a enviar por Canvas los textos divididos por grupo. ¿Ya? Porque las exposiciones empiezan a la semana siguiente de la prueba. ¿Ya? Ya, que lo vaya bien.